Sensacional triunfo en Pedro Juan Caballero. Acaba de ganar el Sportivo Trinidense 2-0 en condición de visitante ante el 2 de mayo en el Estadio Río Parapití. Un duelo clave, un duelo directo, un duelo por clasificación a copas, si se quiere ver del lado optimista. Podemos decir un duelo de media tabla, lo que quieran, pero se ganó. Y por el contexto del encuentro vale mucho más este resultado. También cabe destacar que ese primer encuentro que ganamos en Río Parapetí en primera división es una jornada muy linda en todo sentido. En todo sentido. Los muchachos se portaron, el cuerpo técnico también, todos estuvieron a la altura de las circunstancias, lo cual nos llevaron a ganar estos 3 puntos valiosísimos que nos llevamos a Santísima Trinidad. Continuando y yendo al grano, el conjunto de 2 de mayo inició mejor el encuentro, si bien se podría decir entre comillas, muy entre comillas, que mereció un poco más, pero como yo siempre les digo en este espacio, ¿qué es merecer más? Merecer más es llegar más, tener más la posesión. Eso no dice mucho. ¿Qué es merecer más? Que te cometa más faltas, tener más tiros de esquina a favor, tener más outside. No. Merecer más es contundencia. Merecer más para mí es solvencia defensiva, disciplina en la marca. También merecer más es resistencia física. Eso para mí es merecer más. Y sobre todas las cosas, merecer más es contundencia. Ser certero en el área rival, convertir las oportunidades que te tocan o la oportunidad que te toque. Esto es fútbol. Esto es un deporte colectivo. Lo que muchos ya saben. Acá no existe casi la meritocracia per se. La escuela del no, del que nosotros propusimos. Eso es un discurso que sí suelen dar los jugadores, los directores técnicos, y es su juego y es parte de su repertorio. Pero yo acá como periodista crítico no les puedo decir, no, fulanito mereció más, no, pero tuvieron más llegadas. Sí. Algo que sí puedo decir es que Trinidense sufrió mucho el encuentro. Sufrió mucho porque 2 de mayo se paró mejor, se paró bien en la cancha, fue más firme en varios tramos del encuentro, tuvo más chances de gol que Trinidense, claramente está, hizo pesar su localidad claramente también, y pese al horario espantoso que puso la APF, horario horrible, en el cual invita prácticamente al hincha a no asistir al estadio. Ya sabemos que a Tigo Sport le chupa 3 huevos la asistencia del público a las canchas. Ellos lo único que quieren es que te suscribas a su paupérrimo producto, lamentable producto. Ellos solo eso quieren. Y te ponen estos horarios y luego en verano ya van a ver, con la excusa del verano van a poner las 9 de la noche y eso los partidos. No hay un puto bus por la calle, pero ellos ponen horario y termina a partir de las 11, las 12. Un clásico. Nada, continuando con lo que fue el encuentro. Los de mayo se plantó mejor, tuvo mejores llegadas, más claras por decir así, pisó más el área del Sportivo Trinidense, pero a la larga eso no le sirvió de mucho. ¿Por qué no le sirvió mucho? Porque la solvencia defensiva que tuvo el conjunto Santísima Trinidad estuvo a la altura, fue excelente, haciendo el 1-1 ahora mismo. Dufour, excelente nuevamente el arquero, muy bien se portó el arquero, así como en la saga defensiva también. En el medio tuvimos varias bajas. La de nuestro capitán Beto de la Cruz por expulsión y roja directa, que se va a perder 2 partidos más luego de este. La de Lau Chaviera, que según estuve averiguando, ya en la próxima semana va a estar entrenando de manera normal con los compañeros. Esperemos que así sea, al igual que Néstor Camacho, otra baja sensible. Y eso es lo bueno de este equipo. Lo bueno de este equipo es que se porta ante cualquier circunstancia. Estemos goles abajo, estemos jugadores menos, en este caso con bajas, no buscamos excusas, y con las armas que tenemos nos plantamos, y eso es lo que tiene el equipo. El técnico también, el cuerpo técnico en sí, tiene un gran ingenio para encontrar variantes y saber suplir las bajas que encuentra, porque el Trinidense no tiene
No te tiene los jugadores que tiene Olimpia, que tiene Cerro, que tiene Libertad, que tiene Guaraní, Luqueño, Nacional. Pero miren dónde estamos. Sí, recién arranca, paso por paso. Esto es de menos a más, etcétera. Pero igual, nadie nos puede desmeritar ni quitar mérito, nada. Estamos en el lugar que merecemos estar y yo creo que merecemos aún más, merecemos más cosas y confío en que este grupo lo va a saber llevar a cabo, lo va a saber palmar a nivel general en este torneo, que recién arranca, falta más de la mitad, pero muy confiado en este plantel en síntesis. Tras un primer tiempo muy luchado, muy disputado, encontramos el gol. Antes de encontrar el gol, Zarza tuvo una jugada, debut de titular, digo debut entre comillas, ya sabemos que debutó, pero su primer partido de titular en primera división para Pedro Zarza y tuvo esa chance clara en la cual pudo haber hecho el pase en medio a Romero, quiso definir, lo vi distinto a las otras veces que ingresó en el segundo tiempo. Quizás los nervios le jugaron un poco en contra, pero hasta ahí. Nada tampoco para... Nada de otro mundo, es normal. Es normal que un pibe que juegue primera vez titular del equipo pueda sentir un poco eso. Es totalmente normal. Tuvimos esa llegada clara, luego tuvimos una de Álvarez que no le pudo pegar al arco, que lo molestaron un poquito. Lo de Mayo también tuvo su llegada y luego tras un centro, él queda la pelota apoyando, como se dice, en el rebote y nuevamente Ariel Gauto convierte desde afuera. Genial, buenísimo, me encanta. De hecho que los jugadores que tienen pegada de afuera de por sí ya me gustan, pero lo de Ariel Gauto es tremendo. Pelotas que le pega de afuera, sí o sí va al arco. Ya sea tapa al arquero, se va al travesaño, desvía a un defensor, pero van al arco. Es buenísimo, es buenísimo. Y en esta ocasión, nada que discutir, no pasó como contra Olimpia que se desvió por Ryder, ni nada, no. Su gol, un golazo inatajable, el 1-0 abrió el partido, nos dio un respiro, nos dio un envión anímico también. Si bien tras ese gol 2 de mayo se nos vino más aún encima y nos costó más el encuentro, como que nos replegamos, diría yo, demasiado. Pero también el partido lo llevó a eso al equipo, porque 2 de mayo de por sí ya estaba atacando con el 0-0. Imagínense, de perder el local, 2 de mayo necesita sumar también. Y era una lectura, no sé, se veía venir, se veía venir. No hay mucho que decir. Y en el segundo tiempo, más de lo mismo. Dufour tuvo un par de tapadas clave, diría yo. Responde el arquero, la defensa también, Juan Vera, impasable. Ahora voy rápidamente al 1-por-1. Ya les mencioné lo de Dufour que estuvo a la altura. Lo de Juan Vera, excelsa actuación nuevamente. Impasable, impasable. Ojalá que nadie se avive y que no lo quieran comprar porque es pieza clave de este equipo y quiero que se quede por muchos años si es por mí. Un gran jugador, un gran defensor Juan Vera y una gran actuación nuevamente de él. El capitán César Benítez también se portó, estuvo a la altura de las circunstancias. Al igual que por izquierda Diego Megarejo, estuvo bien, estuvo prolijo, se proyectó mucho en esta ocasión más que ante Luqueño. Armando Marcelo Ruiz Díaz también muy prolijo, muy correcto en su actuación de hoy. Y en el medio, donde era la gran incógnita para mí, al menos ante las bajas de Laucha Viera, de Beto de la Cruz, Juan Salcedo, excelente actuación. ¿Qué más para decir? Fue elegido figura del encuentro. Espectacular actuación de Juan Salcedo. Se portó, me recordó a esos tramos de Juan Salcedo 2023. Espectacular. Muy buena actuación de Juan Salcedo. Lo acompañó también el protagonista también, Ariel Gauto. Otro que no le pesó el encuentro. Jugó bien, si bien luego fue reemplazado, pero lo hizo demasiado bien. Y con el gol, un aporte clave para la victoria de hoy. También estuvo Pedro Zarza, como ya les dije anteriormente, que dentro de todo y los nervios y demás estuvo bien. Cuca Román, todo terreno, lo de siempre, marcando, colaborando, corriendo, picando el espacio. Muy buena actuación de Cuca Román.
Y a Neymar lo vi un poco desentonado, pero tampoco es que tuvo varias pelotas, no tuvo muchas pelotas, no le abastecieron tanto, al igual que Romero. Romero tampoco tuvo varias intervenciones, sí tuvo una donde se salva una amarilla al inicio del encuentro, una entrada fuerte, hasta ahí. Y de los que entraron, Cristian Martínez entró, no desentonó mucho, también Rayer entró, corrió como siempre, no da una pelota por perdida. Marcos aún entró para también oxigenar un poco el mediocampo en la segunda mitad. ¿Y qué podemos decir de Alan Cano? Alan Cano. Hoy entró muy bien. ¿Cómo nos tiene acostumbrados, la verdad? Y dio el pase gol para. También, no puedo negar. Rayer empieza la jugada. No puedo obviar la jugada de Rayer. Rayer se trastabilla, cae, le queda la pelota a Lancano. Al instante da ese pase filtrado para que Ronaldo va, es el otro que ingresó en la segunda mitad, convierta y liquide la historia. Excelente encuentro, 2-0, merecido triunfo, por cierto, merecido. Y nada, este martes nos toca debutar por Copa Paraguay ante el Sportivo Limpeño a las 4 de la tarde en el estadio Ricardo Gregor, disculpen, en el estadio Ricardo Gregor de Independiente Campo Grande. Allí estaremos haciendo seguimiento al encuentro. Esperemos que haya un mix, que no sean exclusivos titulares ni exclusivos suplentes, que haya un mix. Porque no hay que subestimar este tipo de partidos, porque el empeño se juega la vida, el prestigio ahí. Quieren mostrarse ellos y Diniense nos tiene que regalar prestigio. Lo que nos queda por el torneo clausura, el domingo a las 6:30, nos queda un encuentro importante también para seguir el torneo para lo que es la fecha 8. Veremos qué ocurre, veremos cómo continúa. Esto recién arranca. Eh, son fechas claves, son partidos importantes. En cuanto a lo anímico, lo que queda para el conjunto de Trinidense es seguir sumando de a 3 o de a 1 si no se puede de a 3, dejar todo y, como se dice, si perdemos, que sea dejando todo, que no sea regalando el prestigio ni tampoco con falta de actitudes ni nada. Porque de ganar, se puede empatar, se puede perder, esto es fútbol, pero que siempre esté la buena predisposición de todos. Veremos qué pasa. Voy a dejar el video acá que se hizo ya un poco largo. Espero su like como les dije anteriormente y le agradezco por haber llegado hasta acá, al que llegó, a la que llegó. Veremos qué pasa con Tricky. Vamos, Tricky, todavía. Esto es paso a paso. Aguante, Tricky. Vamos todavía.